Suele pensarse que las tropas cristianas de la península limitaron su lucha contra los musulmanes a los territorios de la piel de toro, quedando así Tierra Santa fuera de su campo de acción. Sin embargo, numerosos caballeros de los reinos hispánicos encaminaron sus pasos a ultramar con la idea de participar en gestas heroicas para recuperar los santos lugares. Y entre niebla y con música épica recibimos cada semana a Javier García Blanco. Javier, buenas noches. Hola Pilar, buenas noches. Es que te veo, es que claro, como estás en Zaragoza me lo puedo imaginar mejor. Entonces te veo como entrando. ¡Guau, guau! Hoy me he traído cota de malla, espada y bueno, un poco de todo. Quiero foto. Bueno, ya saben que Javier es periodista, escritor, autor del blog planetasapien.com, un sitio web que mira al pasado, al presente y al futuro de un modo serio, pero ameno y entretenido. Y estás en alguna historia más metida, ¿verdad? Porque el otro día había algo de fotografía, ¿no? Sí, bueno, yo soy también fotógrafo y tengo una web también de fotografía que es más dedicada al tema de los viajes, ¿no? Que es Viajes en el Objetivo. Viajes, espera, es que esto nos interesa en estos tiempos que estamos, Claro. estamos de vacaciones. Viajes en el objetivo.com. Eso es, .com. Muy bien. Bueno, pues mira, una cosa más. Además, Javier es autor de el libro Héroes y villanos españoles olvidados por la historia, que bueno, anda que no nos está dando de sí el libro. Maravilloso. Bueno, ¿qué tema nos traes esta noche? Pues hoy vamos a hablar de cruzados españoles en Tierra Santa, porque bueno, como se comentaba en la introducción, todo el mundo ha oído hablar de Ricardo Corazón de León, de otros caballeros franceses, ingleses, etcétera, que participaron en Tierra Santa, en lo que entonces se llamaba las batallas de ultramar, pero muy poca gente ha oído hablar de españoles que participaran en aquellas contiendas, ¿no? que se prolongaron durante varios siglos. Y sin embargo, pues hubo unos cuantos, no tantos como sus colegas de otras nacionalidades, pero sí que participaron en batallas importantes y bueno, pues este es el tema que quería rescatar un poquito hoy. Uh-huh. Bueno, pues nos cuentas, porque precisamente de estas gestas heroicas para recuperar los santos lugares, el 26 de abril, la ciudad de Trípoli, hasta entonces en manos cristianas, lleva más de un mes sitiada. ¿Por qué se encuentra en esta situación? Bueno, pues estamos para situarnos un poco, son los últimos coletazos, por así decirlo, del poderío cristiano en Tierra Santa. Trípoli es una de las posesiones más importantes y, bueno, pues en este momento, estamos hablando del año 1289, se produce un ataque importante por parte de las tropas del sultán Calagún y los cristianos, que en un principio hacen oídos sordos a las advertencias del maestro del temple, de Guillermo de Beaujeu, pues bueno, se ven rodeados por estas tropas sarracenas y bueno, condenadas por desgracia a una derrota humillante por culpa de no haber escuchado a las advertencias del maestro del temple. Uh-huh. ¿Y cómo sufre la población este asedio? Bueno, pues todos aquellos que no pudieron escapar, que pues como suele ser habitual, se corresponde con la gente de menor posición social y económica, porque el senescal de Jerusalén, que se encontraba en Trípoli, tuvo ocasión de escapar. También doña Lucía, que era la gobernadora de Trípoli en aquel momento, los grandes maestres de las órdenes militares. Y entonces quedan allí pues miembros menores de las órdenes, estos monjes guerreros, y la población, el núcleo de la población, ¿no? Pues están sometidos durante un mes a un asedio. En aquella época nos podemos imaginar, ¿no? Con desabastecimiento de los bienes más necesarios, más indispensables, y una vez que se rompe el asedio y penetran por fin las tropas musulmanas, pues hubo una carnicería, murieron más de 7.000 personas. Claro. Y la mayor parte del resto de la población pues acabó siendo convertida en esclavos, ¿no? Como era habitual en aquel entonces. Y Javier, entre los que resisten destacan dos caballeros templarios españoles, uno es Pedro de Moncada y otro Guillermo de Cardona. ¿Quiénes eran estos personajes? Uh-huh. Bueno, pues como bien dices, eran dos caballeros de la Orden del Temple que en un principio pues habían forjado luchando en España, en la península ibérica, y bueno, de hecho uno de ellos, Pere de Moncada, había llegado a ser incluso maestre provincial de la Orden del Temple en la Corona de Aragón, ¿no? Era uno de los territorios más importantes entonces en la cristiandad. Y bueno, pues Guillermo de Cardona era también otro de los
los monjes que estaban allí. Ellos dos resistieron hasta el final, estuvieron intentando repeler el ataque de los sarracenos, mientras esos altos personajes de clases sociales altas conseguían huir por barco. Pues ellos que se quedaron hasta el último momento, estuvieron intentando defender las murallas de Trípoli y acabaron pereciendo pues en la lucha contra los musulmanes, porque era una defensa imposible, ¿no?, ante el gran ataque que se había desarrollado allí. Entonces no consiguen salvarla, ¿no? No, por desgracia, esa fue una de las primeras pérdidas importantes en Tierra Santa, que acabaría desembocando en unos años más tarde en la pérdida de San Juan de Acre, que era otro de los bastiones cristianos en Oriente, en ultramar, y aquello acabó desembocando en la pérdida total de los territorios cristianos, del dominio cristiano sobre Tierra Santa, que a lo largo de los siglos pues había ido de un lado a otro, primero de manos cristianas a manos musulmanas, etcétera, ¿no?, bailando un poco dependiendo de las vicisitudes del destino. Yeah. Oye, Javier, ¿por qué las hazañas protagonizadas por españoles en Tierra Santa siempre han caído en un silencio histórico? Bueno, pues en primer lugar, lo más importante, lo que comentábamos antes, pues el número de peninsulares, porque entonces no podíamos hablar todavía de España como tal, pero de caballeros procedentes de la península y que estuvieran en Tierra Santa, pues era mucho menor, ¿no?, que el de otras nacionalidades. Y eso, pues evidentemente, ha hecho que tengamos constancia de menor número de casos, ¿no? Eso es lo más importante. Pero por otro lado, y en relación con lo anterior, pues hay que tener en cuenta que en la península ibérica existía a su vez otra cruzada, ¿no?, entre comillas. Aquí también los reinos cristianos, los señores cristianos, tenían que hacer frente a las tropas musulmanas del Andalus, primero a los almorávides, después a los almohades, y por tanto aquí en la península ibérica había otra cruzada que era más urgente atajar que la de Tierra Santa, y por lo tanto era más raro que gente de la península viajara hasta Tierra Santa para participar en estas cruzadas. Aún así, como decíamos, pues hubo casos como estos dos templarios de la Corona de Aragón, como Pedro de Moncada o Guillermo de Cardona, y muchos otros que, a pesar de que aquí había suficiente batalla en la que pelear, pues seguían prefiriendo poner sus espadas al servicio de la cristiandad en otro lugar, ¿no?, en el de los santos lugares. Y entre esos hombres estaba Raimundo IV de Tolosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, Raimundo IV de Tolosa era un noble francés, pero a raíz de su participación en una batalla precisamente contra los musulmanes en la península ibérica, ayudando a Alfonso VI de Castilla, pues acabó generando un grupo de hombres que le siguió en su participación años después en la primera cruzada, ¿no? Y gracias a él, pues algunos caballeros españoles acabaron teniendo un protagonismo muy importante en Tierra Santa. Uh-huh. Y por ahí estaba Alfonso VI, ¿no?, de Castilla. Sí, Alfonso VI, como digo, le solicitó su ayuda para ayudarle en combates contra los musulmanes en la península ibérica, ¿no? O sea, en ese caso, Raimundo IV de Tolosa participó en la cruzada en la península ibérica. Sería después cuando viajaría con la primera cruzada en el año 1099 a la toma de Jerusalén, y sería entonces cuando protagonizaría tanto él como algunos españoles que le acompañaron a raíz de su participación en España, pues en esas luchas de Tierra Santa. Uh-huh. Y Alfonso VI de Castilla, pues tuvo una forma muy peculiar, o a lo mejor muy de la época, de agradecérselo, ¿no? De agradecer la ayuda recibida. ¿Cómo fue? Bueno, pues le ofreció la mano de su hija en agradecimiento por los servicios prestados, y fue así como le agradeció sus servicios. Luego, como comentaba, tuvo esa otra parte menos llamativa quizá, que fue al crearse esa fama de conquistador y de gran luchador, como otros muchos caballeros españoles, en este caso, pues le siguieron en esa aventura suya de Tierra Santa, ¿no? Uh-huh. Y Javier, ¿cómo fue la participación de las fuerzas españolas en los santos lugares? Bueno, pues a diferencia de otros países que comandaban grandes fuerzas, grandes ejércitos, aquí estaríamos hablando más bien de aportaciones individuales, ¿no?, en la mayor parte de los casos. O sea, que no fue el ejército español que fue enviado a Tierra Santa. Exacto. No eran personajes. Normalmente eran miembros de la nobleza o la baja nobleza, caballeros que a título individual pues se sumaban a huestes de señores como
como Raimundo IV de Tolosa, y se integraban en sus filas pues para ganarse las indulgencias papales que estaban de moda en aquella época por participar en las cruzadas, ¿no? Y de esta forma pues acabaron participando en algunas de las batallas más importantes de aquel tiempo. Y varios monarcas europeos y pontífices de la Madre Iglesia le dieron más importancia a la defensa de la península, ¿no? Sí, efectivamente, por lo que... ¿Por qué? Por lo que comentaba antes, ¿no? Aquí había también ese peligro de la invasión musulmana. Bueno, de hecho, gran parte de la península estaba en manos de los musulmanes y, por tanto, pues había que defender aquí las zonas de frontera, las tierras de frontera. Había que ir batallando contra los musulmanes para ir ganándoles terreno poco a poco, y por lo tanto aquí teníamos también nuestra propia cruzada, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, pues bueno, tanto reyes como papas intentaron que esas fuerzas cristianas que había aquí no se marcharan a Tierra Santa a luchar, porque había un grave peligro también de que los musulmanes pues pudieran avanzar y entrar en Europa por esa otra zona, ¿no? ¿Y qué hizo la Iglesia para evitar esa fuga a Tierra Santa? Bueno, pues de una política un tanto singular, pues aplicó también las mismas prebendas que se estaban aplicando a los caballeros que participaban en las cruzadas de Tierra Santa, y se les ofrecía, por ejemplo, también pues esas indulgencias plenarias a quienes lucharan en España, ¿no? En la península ibérica contra los musulmanes, de forma de que cualquier caballero que muriese luchando en la península ibérica pues tenía ganado el cielo, ¿no? Pues de forma inmediata. Igual bonito. Que ocurría con los que luchaban en Tierra Santa. Así se intentaba un poco compensar o evitar que las tropas se marcharan hacia allá y dejaran un poco desprotegidas las defensas españolas, ¿no? O peninsulares más bien. ¿Y qué monarcas participaron en las cruzadas? Bueno, pues unos cuantos. Entre ellos está Teobaldo I de Navarra y su hijo Teobaldo II, que bueno, tuvieron una participación más o menos tímida. Habría que destacar quizás más a Teobaldo I, que organizó un pequeño ejército y participó en algunas batallas, y aunque bueno, tampoco tuvo una actuación demasiado brillante, al igual que sí tuvieron otros contemporáneos suyos, pues al menos hay que decir que logró pactar con los señores de Egipto y de Damasco de aquel tiempo, y recuperó durante poco tiempo, pero consiguió recuperar Jerusalén, Belén y otras plazas que eran entonces importantes, ¿no? Y bueno, su hijo también, como digo, Teobaldo II de Navarra, también participó en una de las cruzadas, aunque tampoco tuvo un éxito excesivo, ¿no? Y luego tendríamos también habría que hablar de Jaime I el Conquistador, aunque por desgracia pues él ni siquiera llegó a tener oportunidad de guerrear en Tierra Santa, porque una tempestad hundió gran parte de su flota y no le permitió, pero él tenía intención en principio de llegar a Tierra Santa para guerrear también allí contra los musulmanes, y no solo en la península, donde había tenido muchos éxitos. Javier, antes decías que muchos fueron los nobles quienes acudían a Tierra Santa, y según las crónicas hay un nombre, que es Ramiro Sánchez de Navarra, el infante, que sí que fue decisivo en la toma de Jerusalén. Sí, él es uno de esos nobles que participan en la primera cruzada, concretamente en el asalto a Jerusalén en el año 1099, y él tuvo una participación en el asalto a las murallas de Jerusalén. Consiguió atravesar una de las brechas que se abrieron en aquel asedio, y justo por una zona que se conocía como la zona de la piscina probática, que era una zona que aparecía mencionada en las escrituras porque supuestamente había unas aguas curativas, con fama de milagrosas, ¿no? De curativas. Y bueno, pues a raíz de esa participación, él luego a su regreso a la península acabaría construyendo una capilla, ¿no? Una ermita románica, donde depositaría unas reliquias de la Vera Cruz de Cristo. Y como consecuencia de este encuentro, ¿qué testamento dejó el infante Ramiro a su muerte? Sí, pues en el testamento, aparte de la construcción de esta iglesia que comento,
y de la instalación de esas reliquias de la Veracruz, mandó también colocar una talla de la Virgen, que supuestamente también tenía fama de milagrosa porque, según la tradición, la había tallado ni más ni menos que San Lucas, ¿no? Era una de las leyendas atribuidas a San Lucas, era que había realizado varios retratos de la Virgen y del Niño, tanto en pintura como en escultura, ¿no? Y en la Edad Media pues abundaron en muchos sitios obras de arte que se atribuían a San Lucas, y una de ellas era la que trajo consigo de Tierra Santa el infante Ramiro Sánchez, ¿no? Y bueno, todavía se puede visitar hoy esa iglesia románica que está en La Rioja y que se conoce como Santa María de la Piscina, precisamente por esa alusión a la piscina probática que estaba en Jerusalén, ¿no? Según la tradición. Bueno, y Martín Fernández de Navarrete, autor de uno de los escasos trabajos sobre la presencia hispana en las Cruzadas de Oriente, cuenta las hazañas del caballero Golfer de las Torres. ¿Qué hazañas son estas? Pues bueno, esto es uno de los casos un poco que hay que coger con pinzas, porque a pesar de estas crónicas, pues lo que nos cuentan son un poco aventuradas y cabe pensar que a lo mejor están un poco adornadas, ¿no? Pero bueno, según los textos que se conservan, Golfer de las Torres, que ya tiene un nombre un tanto épico, ¿no? Así aventurero, pues supuestamente durante el asedio de Antioquía, él solito y montado a caballo y solo armado con una lanza, pues se dirigió hacia las murallas de Antioquía e hizo frente a varios musulmanes, matando a varios de ellos y provocando que, pues en respuesta, como revancha, salieran de las murallas de Antioquía cientos de musulmanes que fueron finalmente pues derrotados por las tropas cristianas, ¿no? Y bueno, digo que es un poco que coger un poco esta crónica por con pinzas, porque bueno, pero es bonito. Bueno, que él solo consiguiera vencer a tantos enemigos, pues bueno, es un poco difícil de creer, ¿no? Pero bueno, es otro ejemplo de que efectivamente hubo españoles o caballeros peninsulares en Tierra Santa, ¿no? Tenemos muchas más cosas interesantes que preguntarte, pero tenemos que terminar. ¿Con qué terminaríamos? Bueno, pues a mí uno de los personajes que más me llama la atención es el conde Rodrigo González de Lara, ¿no? Que tiene una vida también bastante apasionante después de haber estado en España, que tuvo sus más y sus menos con Alfonso VII, el emperador, y acabó siendo tenente y alcaide de Toledo. Pues bueno, después de volver a discutir con el emperador, acabó en Tierra Santa, se hizo templario, construyó un castillo, una fortaleza allí que cedió a sus hermanos templarios, y después de luchar contra los musulmanes en Tierra Santa, acabó volviendo a la península, donde entró al servicio de varios señores, incluso del rey de Granada, de un musulmán. Esto era habitual en la época, ¿no? Lo sabemos por el Cid también, que los caballeros, aunque fueran cristianos, acababan pasando al servicio de los señores musulmanes también, y esto es lo que ocurrió con Rodrigo González de Lara, que parece ser que fue envenenado al final de su vida y acabó regresando a Tierra Santa, donde murió luchando de nuevo con los musulmanes, ¿no? Una vida de película también, y sin duda una de las más llamativas de los personajes de estas biografías de españoles en Tierra Santa. Bueno, interesantísimo también lo que nos has contado hoy. La verdad que es una gozada contar contigo. Esperamos que pases un buen verano, que disfrutes y nos traigas más historias después ya en septiembre cuando nos encontremos. Muy bien, ¿vale? Pues seguro que sí. Te vamos a seguir en planetasapiens.com y también en tu blog, en viajesenelobjetivo.com, que también es muy interesante porque, como decíamos, tú también eres fotógrafo y es otra manera de contar las cosas, ¿verdad? A través pues sí, de la es cámara. una forma también interesante de contar la historia muchas veces. Y hay muchos niños que se van a encomendar a Santa María de la Piscina. Esto me encanta. Yo sé, esto me lo quedo yo. Santa María de la Piscina, por favor. Un beso muy fuerte, Javier. Sabes que te queremos un montón. Igualmente, hasta un después del besazo. verano.